radioactividad, ¿cuál es la primera cosa que nos viene a la mente? Vamos a asociar un poco sobre radiaciones con la medicina, es decir, vamos a ver en qué puede ser utilizado lo que es la radioactividad, en qué elementos, si se utiliza como método diagnóstico o si se utiliza como tratamiento. Entonces, cuando escuchamos el término radioactividad y queremos asociar a la medicina, ¿en qué podemos asociarlo? Muy bien, ahí dice rayo X, dice Nicole. Muy bien, excelente. Otra cosa que podemos asociar a la medicina es la radioterapia. Muy bien. La resonancia no es una radiación, Rafael. Otra cosa es decir, radioterapia para el cáncer. Muy bien. En síntesis, entonces podemos utilizar para diagnóstico y tratamiento. Radioterapia sería un tipo de tratamiento. Cuando yo quiero ver el tema de diagnósticos, ¿en qué puedo enfocarme o qué puedo citar que se utiliza la radioactividad? No solo rayos X o las placas de radiografía. Hay otras cosas que se utiliza también la radioactividad como método de diagnóstico. ¿O ustedes solo conocen la placa de radiografía? La tomografía también, la tomografía también se utiliza, o sea, se utiliza la radiación para poder diagnosticar. Otro, a ver si conocen a profundidad lo que es la radiación. La fluoroscopía, ¿escucharon hablar ya sobre la fluoroscopía? ¿Alguien ya escuchó hablar sobre la fluoroscopía? Por lo menos uno. Bueno, la fluoroscopía es un método de diagnóstico también que se utiliza en donde se le hace una radiografía en movimiento, es decir, se le ve toda la parte ósea en movimiento. Se le hace tragar un contraste de vario, para que se pueda observar todo el trayecto de un órgano. Por ejemplo, si quieres hacer un diagnóstico para evaluar lo que es el esófago, se le hace un contraste de vario para poder observar la deglución. Entonces, eso es la fluoroscopía. Bueno, entonces vamos a entrar en la parte de radioactividad. Vamos a definir lo que es la radioactividad. Entonces, es un fenómeno natural que va a consistir en la emisión de partículas y radiaciones por parte de los núcleos o muchos isótopos. Bueno, entonces, cuando escuchamos radioactividad, nosotros tenemos que definir o clasificar en tres grandes grupos, que son la radiación alfa, beta y gamma. Bueno, entonces, vamos a utilizar también lo que es la radioactividad en medicina para ver en qué se utiliza. Estuvimos ya hablando un poco en forma general. Vamos a ver las unidades de medida de lo que es la radiación. Por supuesto, también la radiación, o sea, la radioactividad que está en la corteza terrestre. Vamos a ver cuáles son los objetos que contienen radiación. Entonces vamos a ver también el tipo de radiación, lo que está en nuestro entorno. Bueno, entonces, el descubrimiento de la radioactividad fue en el año 1986 por Henry Becquerel y el posterior estudio emprendido por él mismo. De ahí una unidad de medida que es el Becquerel. Puso en manifiesto que los elementos de mayor masa emiten continuamente un tipo de radiación. El estudio de los componentes de esta radiación, de las leyes de la desintegración, de la constitución del núcleo atómico y de las reacciones nucleares. Bueno,
Existen dos tipos de radiaciones que son las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Vamos a estar hablando un poco de las radiaciones ionizantes. ¿Cuál les parece que va a causar un mayor daño en nuestro organismo? ¿La radiación ionizante o la radiación no ionizante? Excelente, la radiación ionizante. La radiación ionizante es por ejemplo, eh, el uranio 235, el radio 226. Todos estos son radiaciones ionizantes. Los rayos X, los rayos gamma son radiaciones ionizantes. No sé si hubo, o no sé si estoy equivocado, que en Brasil hubo un accidente donde un material, no sé si me acuerdo, material de Goiânia, ¿verdad? Material radioactivo se dejó a la intemperie, entonces mucha gente quedó eh, enferma y muerta, inclusive el cesio 137, sí. ¿En dónde fue eso? ¿En Goiânia? Bueno, entonces un hombre llevó en su casa y contaminó a todos. Ah, entiendo. Entonces fue un accidente donde se contaminó a toda la población. O sea, ¿cuántas personas murieron? Ah, dijo que era lindo el color. Muchas criaturas supe que también fallecieron porque estaban jugando con ese material. Entonces el material radioactivo se irradiaron. Entonces murieron esas criaturas. Bueno, entonces de ahí la importancia de conocer lo que es la radiación, de poder precaver, de poder cuidarse y también, por supuesto, de evitar el contacto con estos materiales radioactivos. Porque sabemos que puede ocasionar una terrible consecuencia en nuestro organismo. Bueno, entonces, ¿qué es la radioactividad? Ya estuvimos hablando que es un fenómeno natural que va a consistir en la emisión de partículas y radiaciones por parte de muchos isótopos. Son radioactivos aquellos isótopos que tienen un número muy elevado de protones y neutrones, es decir, un núcleo inestable. Acá vemos un tipo de partículas que son las partículas alfa. Vamos a llamarles partículas primeramente a las alfa y a las beta. Y ya los rayos X y la radiación gamma son ya ondas electromagnéticas. Entonces, las partículas alfa lo que va a emitir son dos protones y dos neutrones. Las partículas beta van a emitir lo que son los electrones. Y por último, ya la radiación gamma y la radiación X ya son ondas electromagnéticas. Bueno, entonces, ¿quién le parece que es más penetrante en estos tipos de radiaciones? ¿Cuál es más penetrante? ¿Escucharon hablar ya de la radiación gamma? Muchos cuando escuchan hablar sobre radiación gamma están diciendo que se van a convertir en Hulk. No, eso es ficción. Lo que ven en la película sobre el Hulk que trabajó con rayos gamma es totalmente incorrecto. Lo que te va a hacer la radiación gamma te va a matar, no te va a convertir en un superhéroe. Entonces, las partículas alfa, las partículas beta y las radiaciones gamma tienen diferente tipo de penetración, o sea, diferente capacidad de penetración, que va de menor a mayor, donde las partículas alfa tienen una carga energética elevada
pero el poder de penetración es muy limitada, es decir, inclusive una pequeña hoja de papel no va a traspasar. También la piel puede detener este tipo de emisión de partículas. Bueno, pero en contacto con nuestro organismo, es decir, si se ingiere o se inhala, esto es muy, muy peligroso. También están las partículas beta, que son emisiones de los electrones. Estos sí ya tienen un poder de penetración un poco mayor de lo que es las partículas alfa, pero no tanto todavía. Y ya la radiación gamma y la radiación X sí ya tienen un poder de penetración mucho mayor. Bueno, acá está la capacidad de penetración de las partículas alfa, beta, gamma y también los neutrones. Bueno, entonces, estas distintas radiaciones tienen distintas capacidades de penetración en los medios materiales debido a la fuerza que intervienen en su proceso de frenado de las partículas y propiedad de la misma. Entonces, acá vemos la radiación alfa, o sea, las partículas alfa, beta, radiación gamma y los neutrones, la emisión de neutrones. Se dan cuenta que las partículas alfa no tienen un poder de penetración, inclusive muy leve. Las partículas beta sí ya tienen un mayor poder de penetración, pero igual todavía puede limitarse su poder de penetración. La radiación gamma ya es mucho más fuerte y los neutrones sí que todavía aún mayor. Acá vemos una hoja de papel, una barra de cobre, barra de plomo, que es chumbo, y el hormigón, que es el cemento. Bueno, vemos acá la radioactividad natural, es decir, que naturalmente, que constantemente estamos en contacto con estos tipos de radiaciones. Esto nosotros estamos expuestos constantemente, toda la población va a estar expuesta constantemente. Vemos ahí el radón, el 40%, el 40% del total, los rayos cósmicos, que son radiaciones que vienen del espacio, la radiación gamma, radiación interna, los tratamientos médicos son que muchas personas necesariamente tienen que exponerse para, obviamente, tener un tratamiento o tener un tipo de diagnósticos. Bueno, vamos a ver los distintos tipos o los principales isótopos radioactivos de la corteza terrestre. Entonces, estos elementos radioactivos son naturales y van a estar distribuidos de forma bastante uniforme, ya sea en las rocas, en el suelo, en la corteza terrestre, y lo cual va a estar constituida principalmente por el basalto y el granito. Bueno, acá vemos los principales isótopos, vemos el uranio 235, el uranio 238, el torio, el radio 226, el radón 222 y el potasio 40. Bueno, vamos a ver la vida media de estos núcleos de isótopos, es decir, cuánto tiempo va a vivir en lo que es en el medio ambiente. Acá vemos que el uranio 235 vive 740 millones de años, es decir, su vida media es de 740 millones de años. El uranio 238, 4.470 millones de años, casi la edad de la Tierra. El torio tiene una estimación de vida de 14.100 millones de años y así sucesivamente. El radón, que es el que menos tiempo de vida tiene, que es el de 3,8 días nada más. Bueno, entonces el radón, que era el que se encontraba en el 40%, o lo que estamos en contacto con el 40%
de estos isótopos radioactivos, vemos que es un gas inerte, el más pesado que existe en la naturaleza, que se enema constantemente desde la superficie terrestre. Entonces se desintegra también a los núcleos de metales pesados y al ser un gas es respirado por los seres humanos, lo cual estamos ya en contacto con este tipo de radiación. Bueno, vemos la radiación interna, que la radiación interna proviene de las sustancias radiactivas naturales que están presentes en los alimentos, en el agua, en el aire. Muchas veces nosotros ingerimos una gran cantidad de elementos radioactivos sin siquiera darnos cuenta. Constantemente estamos en contacto con esos tipos de radiación. Bueno, entonces vemos acá el plátano, que es la banana, los nueces, la zanahoria, las patatas, cerveza, carne roja, limón y agua. Todos tienen un tipo de isótopo radioactivo que es en muy pequeña cantidad, pero obviamente que a la larga uno ya va a estar desencadenando algún tipo de problema con un constante con una constante exposición a estos tipos de radiaciones. Sí, la cerveza también tiene lo que es el potasio 40, entonces en muy escasa cantidad, pero sí ya presente. Por eso es recomendable tomar solo agua. Acá vemos los distintos tipos de comida, pero se dan cuenta que el agua es la que menos cantidad de isótopos radiactivos presenta. Bueno, vamos a hablar un poco de los rayos cósmicos, toda esta radiación que viene del espacio, toda esta radiación que viene con gran energía a partir de los estratos más superiores del planeta. Entonces, esto también puede ocasionar algún tipo de problemita en nuestro organismo. Entonces, los rayos cósmicos tienen que ser protegidos por el campo magnético de la Tierra. La estrella que constantemente irradia a nuestro planeta es el Sol. Por tanto, ese campo magnético tiene que tener, o sea, tiene que estar protegiéndonos de estos tipos de radiaciones. Pero muchas veces, de igual manera, ingresan lo que son las radiaciones, que son los rayos cósmicos. Entonces, esto también puede ocasionar algún tipo de problemita. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema de radiaciones en medicina. Ustedes ya estuvieron hablando sobre los usos que tienen las radiaciones en medicina, es decir, para qué se utilizan las radiaciones en medicina. Anteriormente se descubrió lo que eran los rayos X. El que descubrió los rayos X infelizmente murió junto con su esposa por una exposición prolongada. Después se descubrió que los rayos X eran peligrosos, es decir, que tenían un poder de dañar al organismo humano. Después se dejó de lado un poco y con un siguiente estudio se pudo ver que se puede controlar lo que es los rayos X, que tenía una gran utilidad en la medicina. Entonces se volvió a adoptar los rayos X y hoy en día nosotros conocemos distintos tipos de tratamiento o distintos tipos de métodos auxiliares de diagnóstico que son la tomografía, la fluoroscopía, la radiografía. Todo esto son tipos de estudios que se utilizan los rayos X, o sea, la radiación. Y también en la terapia, que es la braquiterapia, la radioterapia, la medicina nuclear, terapia metabólica y la radiocirugía. Todos estos se utilizan también los rayos X, o sea, la radiación. Bueno, esto también
a la larga puede ocasionar un problema. No, no quiere decir que si se utiliza en medicina, quiere decir que no va a ocasionar un problema. Esto también tiene sus consecuencias y las personas que trabajan en estos lugares donde hay radiación tienen que tener su protección porque puede ocasionar algunos que otros inconvenientes también en la salud de un personal que trabaja con estos materiales. ¿Cuál sería un problema de salud que pueda acarrear un radiólogo? ¿Qué problema puede tener un radiólogo? Sí, cáncer. Otro problemita que puede acarrear el radiólogo. La mujer no puede tener más hijos, lo que es la infertilidad. No solo en la mujer, también en el hombre puede ocasionar infertilidad. Bueno, en síntesis puede ocasionar muchos problemas en la salud. Entonces tiene que tener un sistema de protección. ¿Cómo se protege una persona que trabaja en una radiografía? Sí, con Jumbo tiene un chaleco de Jumbo, ¿verdad? Muy bien, entonces para evitar que esta radiación le ocasione algún tipo de problemas. No solamente la placa de Jumbo, sino, o sea, del chaleco de Jumbo, sino también cuando va a realizar el estudio, la radiografía, él se tiene que introducir en una cabina, en una pequeña cabina cerrada, aislada, para evitar ese contacto directo o la radiación de, de los rayos X. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las unidades de medidas que son el Röntgen, que es una unidad de exposición. Vamos a hablar también del Gray. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La dosis absorbida, que son el RAD y el Gray, y también, por supuesto, lo que es el Sievert. Bueno, entonces, RAD, Gray y el Sievert vamos a estar tocando el día de hoy. La dosis absorbida es todo lo que va a absorber nuestro organismo, es decir, nuestro tejido, nuestros órganos absorben estos tipos de radiación, entonces tiene un límite y ese límite no se tiene que traspasar. ¿Por qué? Porque te va a ocasionar un problema. Entonces la dosis absorbida se tiene que medir para, por ejemplo, decir que no esté más en contacto con lo que es estas radiaciones. No solamente el accidente allá en Guyana es una de las catástrofes que ocurrieron con las radiaciones. Otro fue en Chernobyl, que una usina nuclear estuvo destruida y radió toda esa ciudad. Chernobyl es Ucrania, ¿verdad? Si mal no recuerdo. ¿Dónde queda Chernobyl? Ucrania, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ucrania se encuentra lo que es Chernobyl. Bueno, entonces vamos a hablar de las unidades de medidas, la unidad de absorción, en donde nuestro organismo capta esta radiación, absorbe esta radiación y tiene un límite en donde no debe ser traspasado para tener ese rango de seguridad. Muchas personas que trabajan en lugares donde hay mucha radiación tienen que aparte de tener el sistema de seguridad, tiene que tener un cierto tiempo dentro de ese lugar radioactivo para evitar algún tipo de problemas de salud. Entonces vamos a hablar la unidad de exposición de Roentgen, que son definidos eh, o que define el medio de ionización del aire atravesado por una radiación. Y lo que es el Gray y el RAD va a medir lo que es la dosis absorbida del tejido. Entonces, un Gray es equivalente a 10 a 5 joules por cada kilogramo. Bueno. Bueno, entonces ya hablamos lo que era la dosis absorbida, que es que se refiere a todo el cuerpo, a un órgano en concreto que puede referir a una dosis puntual o expresar la suma de dosis acumulada en un cierto periodo de tiempo. Es decir, un cierto periodo de tiempo él va a absorber y esto vamos a hablar que es los millisieverts. Bueno. Entonces volvemos de atrás, estuvimos hablando de los tipos de radiación alfa, radiación beta, gamma y radiación X. Lo que emite las partículas alfa son dos protones y dos neutrones, y lo que emite las partículas beta son electrones. El poder de penetración de estos tipos de partículas y radiación es de acuerdo al tipo de radiación. Entonces, las partículas alfa tienen un poder de penetración muy leve, las partículas beta un poco mayor, pero no tanto, y la radiación gamma y X, que son ya ondas electromagnéticas, tienen un poder de penetración muy elevado. Hablamos de los usos de la radiación en medicina, que podemos utilizarla tanto como tratamiento o como método de diagnóstico. Dentro del método de diagnóstico estuvimos hablando de la fluoroscopía, rayos X, hablamos de del tratamiento, por ejemplo, la radioterapia y demás utilidades en la medicina. Entonces, también hablamos de lo que son las unidades de medidas, el RAD, el Gray, el Roentgen y también el Sievert. Estos son unidades de medidas que van a medir lo que es la dosis absorbida, o sea, para que podamos medir la cantidad de radiación que se absorbe en nuestro tejido, en nuestro organismo, para obviamente decir que no esté más en contacto o que todavía puede estar en contacto con este tipo de radiación. Bueno, entonces esto es lo que estuvimos tocando, estos puntos que estuvimos resaltando en el día de hoy. Entonces, gracias señores, sobre radioactividad. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre lo que es radioactividad? Una clase bien rápida, bien sencilla. Estuvimos tocando los puntos más importantes a modo de no desviarnos tanto del tema. Bueno, la próxima semana vamos a tener las actividades. Por recomendación de la facultad todavía no vamos a tener actividades porque hay mucha gente que se está inscribiendo todavía. Entonces voy a subir el material de clases que van a ver, que va a estar en el class. Entonces van a poder descargar esta diapositiva y la diapositiva de la primera clase. Así ya que ustedes ya pueden estar leyendo, comparando con el libro y así ya para no perder el ritmo de estudio. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es subir este material, el material de radioactividad y de física atómica.
La tarea por esta semana todavía, pero sí ya la siguiente vamos a tener una tarea que valdrá 4 puntos. Una tarea bien sencilla. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana, señores. Estudien, dedíquense y nos vemos oportunamente. Pongan sus nombres en notas compartidas